Primera a los Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hasta ahí, hermanos, vamos a pedir la ayuda del Señor para nuestra clase específica en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos pasajes como estos y en su totalidad tu palabra santa. Te pido, Señor amado, con toda reverencia y honestidad, que bendigas nuestra clase esta mañana, que podamos tomar lo que nos corresponda a nivel individual, de manera que podamos aportar a cada uno de nosotros a nuestra misma vida espiritual mejoría en la calidad en nuestra relación contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo muy interesante y algo que describe uno siempre cuando uno habla de la iglesia de Corinto es propiamente la carnalidad. Pero muy pocas veces describimos los aspectos positivos que los corintios tenían. La palabra de Dios, ahí en el mismo capítulo 1, Pablo les dice a ellos en su primera epístola y alaba, en el buen sentido de la palabra, algunos aspectos a nivel espiritual que los hermanos tenían. Ellos habían sido enriquecidos por parte de Dios, dice el versículo 5, en toda palabra y en toda ciencia. Los griegos siempre fueron muy sabios, entre comillas, hablando de sabiduría terrenal, muy inteligentes. Siempre tuvieron una cultura muy amplia en el sentido meramente humano, me refiero. Y Pablo les dice, en todas las cosas han sido enriquecidos en el Señor. Ahora ya habla Pablo y dice, no en lo humano meramente, sino en el Señor. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así que los hermanos de la iglesia de Corinto tenían el conocimiento, la ciencia, el conocimiento, la gnosis, pero el conocimiento de las escrituras que en ese entonces podían tener una congregación que no la tenían precisamente como usted y yo la tenemos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia de las iglesias de antaño a las iglesias de hoy en día en relación a la Biblia? ¿Quién me dice? Hermano. Exactamente, que hoy tenemos el canon cerrado, el canon bíblico, es decir, la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ha quedado ya terminada toda la revelación de Dios. Lo que Dios le quiso revelar al ser humano en la Biblia ya se cerró, ya no hay más revelación. Así que hoy usted y yo tenemos todo lo que Dios nos quiso dar a entender al ser humano a través de la Biblia, ya está. Ya se cerró el canon, esa regla de donde se establecieron los parámetros, por decirlo de esa manera, para encerrar y englobar la palabra inspirada por Dios, los libros inspirados por Dios en las Sagradas Escrituras. Los de antaño no la tenían. Había rollos del Antiguo Testamento, la ley, el Pentateuco, los profetas, la historia, los salmos, pero los tenían en las sinagogas nada más. No había librerías cristianas en aquel entonces como las tenemos hoy en día.
que llega uno y encuentra mucha paja, ¿verdad? Mucha basurilla. Por cierto, ¿no? Muy poca comida sustanciosa en muchas de las librerías, ¿verdad? Pura música, panderos y cositas que no tienen mucho que ver, que edifica la vida espiritual, bíblicamente hablando me refiero, pero no las había como hoy entonces. Así que los hermanos tenían que llegar y predicar, los pastores, los misioneros itinerantes, llegaban, predicaban la palabra de Dios, llegaba una carta del apóstol, llegaba otro apóstol que andaba quizás de viaje, y llegaba, les predicaban, los ancianos o los obispos que eran los pastores y predicadores de las Escrituras Santas, pues entonces tenían palabra de Dios. En aquel entonces, pues obviamente había profetas que daban los profetas del Nuevo Testamento no eran otra cosa más que predicadores. Se le llamaba profetas porque predicaban la profecía. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Se refería a la palabra de Dios. Así que Dios les daba un mensaje a ellos, lo exponían y era la predicación. Pero en sí ese don de profecía terminó en su momento cuando se cerró toda la revelación y ahora ya no se nos llama profetas a los predicadores, sino pastores o evangelistas, o maestros de la Biblia. Así que el tema del cual Pablo les está escribiendo en el capítulo 3 tiene que ver con eso precisamente. Tiene que ver con la carnalidad de la iglesia de Corinto o la carnalidad en la cual estaban envueltos la misma congregación griega en un caso específico o específicamente en ciertas áreas. Vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos. La iglesia de Corinto, les llama el apóstol Pablo, eran creyentes que abundaban, dice Pablo, en toda habilidad, en todo conocimiento y en toda palabra. Pablo estaba seguro de que los hermanos eran creyentes, porque es una iglesia. En el versículo 2 del capítulo 1, Pablo les dice desde el 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes eran la iglesia que estaba en Corinto? Eran hermanos, personas que habían sido ya santificadas, dice Pablo. Entonces Pablo no tiene duda de que eran creyentes, de que se habían convertido a Cristo. Claro, siempre entre el trigo va a haber cizaña. Pero se entiende que en una iglesia está compuesta únicamente por redimidos, por regenerados. Así que les llama santificados. Y luego en el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El término vosotros, ¿qué quiere decir? ¿Mande? Vosotros. ¿Es nosotros? Es ustedes. Vosotros quiere decir ustedes. Así que Pablo les dice, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Pablo les dice, hermanos, su testimonio, han dado testimonio en su vida de que realmente son de Cristo. A pesar de que muchos hermanos, en sentido general, ¿verdad? Por supuesto, eran muy carnales. Y vamos a ver eso. ¿Ok? Así que, pero Dios los había dotado de dones, de habilidades, de conocimiento y de palabra. De tal manera que habían sido equipados por Dios, hermanos, como iglesia, como una congregación local, para que marcharan por el rumbo que deberían de caminar. Sin embargo, siempre hay un pero o hay un sin embargo, que es lo mismo, ¿no? La carnalidad de ellos, de los corintios, que albergaban como cristianos, hacía sumamente lento el desarrollo de la iglesia como tal, y el canal hacia la madurez espiritual se cerraba cada día más en razón de la obstinación de los hermanos de la iglesia de Corinto. Eran obstinados, eran carnales no por debilidad, sino por obstinación. Vamos a verlo más adelantito, esta frase, para poder entender. Ahora, en la iglesia de Corinto, hermanos, había un problema. Pablo ataca ese problema
anota el problema, señala, es la palabra, señala esa situación que estaba imperando en la iglesia de Corinto, entre muchos otros aspectos, pero es curioso que en el capítulo 3 ya, que por cierto Pablo no escribió en capítulos, ¿no? Él escribió una carta, una redacción en párrafos solamente, pues no dividió en capítulos, pero en el capítulo 3 para nosotros, prácticamente en la introducción de la carta, Pablo señala un aspecto que les estaba haciendo daño a nivel espiritual a la iglesia y era claramente la carnalidad. Y la carnalidad se manifestaba o fue resultado de un aspecto muy interesante. Vamos a ver. En los primeros 2 versículos del capítulo 3, ¿quién los puede leer, hermanos? Que se ponga de pie. Siempre que lea la Biblia hay que ponerse de pie y leerlo. Ok. Alguien que pueda leer versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 en voz alta y en voz clara. Hermano. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Exactamente, hermano, muchas gracias. Les dice Pablo, hermanos, déjenme aclararles algo. No les pude hablar como a cristianos espirituales, sino como a cristianos, ¿cómo dice? Carnales. Vamos a explicar qué significa este término en un momento. Como a niños en Cristo. Les quise dar, dice, os di a beber leche y no les pude dar vianda. ¿Qué es la vianda, hermano? ¿Qué es vianda? Una comida más sustanciosa, más nutritiva, pero algo más sólido, ¿verdad? A un bebé recién nacido no se le puede dar un burrito de chicharrón prensado, ¿verdad? Que es muy rico. Así con poquito salsita y cebollita, ¿no? Y 2, 3 mosquitas por ahí, porque si no hay mosquitas no sabe la comida bien, ¿no? Los burritos. No, se le da ya el Gerber, ¿no? O la papilla, pero la leche materna, ¿verdad? Y conforme va madurando el cuerpecito, se va desarrollando, bueno, se le va dando un poquito de más alimento sólido. Pero cuando Pablo dice aquí, no les puede dar alimentos sólidos, sino leche, porque eran como niños, como un infante, como un recién nacido, que yo ya quería verlos. Ustedes han visto a esos muchachitos niños que miden casi los 2 metros, ¿no? Y cuando hablan con vocecita de niños de 4 años, porque tienen 10. Pero han crecido a lo bárbaro, ¿no? Y uno los ve ya con cuerpo de joven, de 20, 25 años, y algunos ya está con bigote y barba, y son unos niños. Yo me imagino a los hermanos de Corinto algo así. Pablo como que los miraba, ya una congregación que debiera ser madura, pero eran niños. Les quise dar vianda, no les puede dar vianda, dice, les tuve que dar lechita porque no eran capaces de poder digerir algo más sólido y todavía no lo son. Dice el versículo, dice, ni sois capaces todavía, porque aún sois niños en Cristo. Dice, en su vida espiritual, aunque ustedes tienen todos los recursos. Ustedes han visto a niños chiquitos que están en un corralito y se paran y brincan. Tienen juguetes por todos lados, pero no los usan. Se quieren salir del corralito y la mamá les tiene esto y el otro y aquello, pero no quieren jugar con eso. Quieren salirse y hacer otra cosa, aunque tienen todo ahí alrededor. Así estaban los hermanos de Corinto. Tenían habilidades, tenían dones, tenían palabra, tenían ciencia, tenían predicación, y no les llegaba cualquier predicador, hermanos, ahí a la aventura y a predicarles. Les había predicado Pablo, les había predicado, había estado el hermano Timoteo acompañando al hermano Pablo, había estado el otro matrimonio que acompañaba al hermano Pablo en sus viajes, había estado el hermano Apolos, poderoso en palabra y elocuente en la predicación. Le hacía falta orientarlo un poquito más y lo llegaron a hacer. Este matrimonio, ¿cómo se llamaba ese matrimonio? ¿Recuerdan? Aquila y Priscila, ¿no? Aquila y Priscila, sí, exactamente.
Y ahí fue donde Pablo los conoció, tenían el mismo oficio, etcétera. Y lo orientaron un poquito más al hermano. Y al parecer el hermano Apolos había estado predicando por alguna temporada en la iglesia de Corinto, porque la congregación había tomado partido. Los hermanos habían escuchado predicar a Pablo, habían escuchado predicar al hermano Apolos, porque el versículo 4 del capítulo 3 dice Pablo, ustedes son carnales porque andan diciendo, para mí el favorito es Pablo. Y otros dicen, para mí, mi predicador favorito es el hermano Apolos. Dice Pablo, no sois carnales, si están en ese plan, no es carnalismo puro. Carnalidad pura, quiero decir. Y luego, más adelante, también menciona al hermano Cefas. ¿Quién era Cefas, hermanos? ¿Quién fue Cefas? Pedro. El hermano Pedro, exactamente, el apóstol Pedro, fue el hermano Cefas. Al parecer, el hermano Pedro era como un misionero de la iglesia de Jerusalén. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pedro vivía en Jerusalén, era una piedra angular, una columna fuerte de la iglesia de Jerusalén, pero salía a predicar, luego regresaba. Salía a predicar y volvía, ¿no? Fue a Cesarea, luego volvió, fue a otro lugar, luego volvió, fue en Cornelio, luego regresó y andaba así. A Jope también. Entonces, al parecer, había ido el hermano Pedro, hermano Cefas, a Corinto a predicarles y había regresado a Jerusalén. Y los hermanos de la congregación comenzaron a hacer, se le llama faccionismo, a tener una inclinación hacia cierto predicador. Ahora, no tiene nada de malo decir, bueno, a mí me gusta cómo predica fulano de tal, y cómo predica aquel pastor, y cómo predica este misionero. Sí me gusta la forma de enseñar de este otro más que de aquel. Es natural. A uno se le entiende más que a otro puede ser un poquito más profundo, otro puede ser un poco más práctico, uno puede predicar de una manera muy sencilla, otro puede predicar un poco más elocuente, pero siempre el contenido es palabra de Dios. Pero, y es hasta cierto punto está bien, es algo natural, voy a decirlo así, que uno se incline a cierto predicador, pero ya tener un favoritismo y decir, yo no voy a la iglesia porque pues va a ir tal misionero y no me cae bien, pues no. Y los hermanos de Corinto habían llegado a ese punto. No, cuando venga el hermano Pablo yo voy al culto. Cuando venga el hermano Apolos que vuelva a predicar, entonces yo regreso. El día que vaya el predicador Cefas, pues yo voy a estar ahí apoyando. Y otros decían, para verse un poco más espirituales, no, yo soy de Cristo. Aunque ya no había estado Jesús allí, ¿verdad? Predicándoles, pero eran enseñanzas del Señor. Seguramente Pablo decía, el Señor nos enseñó esto. Pedro pudo haber dicho, cuando yo estaba con Jesucristo, Él nos enseñó esta parábola y yo quiero enseñárselas, les dijo Pedro, seguramente, ¿verdad? De viva voz, de fuente fidedigna, directa. Así que los hermanos seguramente, ay, Pedro, aunque es un pescador, pero él estuvo directamente con Jesucristo. Apolos no, aunque habla muy profundo y no le entiendo, pero Pedro nos cuenta historias de Jesucristo. Yo quiero saber más de Jesús, decía la gente, ¿no? Y pudo haber entonces inclinádose para la balanza para un lado más que de otro. Pablo dice, no, hermano, eso no está bien. Cada uno de ellos, ustedes están poniendo más atención en el instrumento más que en el contenido, más que en el sonido. Ustedes se están fijando más, están poniendo mucho más su atención en quien les está presentando el mensaje y no en el mensaje mismo. Y es natural, hermanos, no podemos despegar al mensajero o al predicador del mensaje, porque estamos viendo a un ser humano hablar. Cuando el pastor predica cada semana, cada vez que hay servicio, estamos viendo al pastor. No estamos sentados aquí y no hay nadie en el púlpito y escuchamos una voz de ultratumba. No. Siempre el mensaje, la predicación está íntimamente ligada a un mensajero, por supuesto, y esto es lógico, ¿verdad? Y es natural y es razonable.
Y es cierto que siempre vamos a ir siguiendo a una persona, porque es quien Dios ha puesto en una iglesia, una congregación, para dirigirnos. Pero cuando dice la palabra de Dios que cuando una congregación entonces ya llega a crear una situación de favoritismo y entonces cambia su mirada del mensaje y la pone en el mensajero, entonces ya el asunto ya no está bien. Y en ese extremo fue el que llegó la iglesia de Corinto. A ese extremo. Pablo dice, hermanos, eso es carnalidad. Bueno, acabo de terminar la introducción, ¿no? Y ya faltan 10. ¿Cuánto falta? Todavía tengo tiempo. Muy bien. Vamos a ver la situación que estaba imperando en la iglesia de Corinto. La debilidad espiritual de la iglesia de Corinto, hermanos. Pues aunque eran ellos creyentes propiamente, habían sido nacidos de nuevo, pues no creían como era debido. Habían captado las verdades elementales, las básicas de la fe cristiana, pero no eran capaces de discernir la enseñanza o la exposición más profunda y detallada de las mismas verdades de la palabra de Dios, como se hace a los que ya maduraron espiritualmente. Me acuerdo que estábamos trabajando en una iglesia hace muchos años, estábamos iniciando, no teníamos, yo creo que máximo un par de años, y llega una hermana y me dice, pastor, porque empezamos a estudiar el libro de los Hechos, versículo por versículo, para conocer un poquito que la congregación supiera cómo fue el inicio de la iglesia cristiana y cómo fue floreciendo y aprendiendo y madurando para poderlo aplicar a la vida de la iglesia que íbamos iniciando. Y llega el hermano un día y me dice, pastor, está bien en los Hechos, todo bien, me gusta mucho. Dice, pero ¿por qué no estudiamos Apocalipsis? Digo, hermano, yo todavía no acabo de entender Apocalipsis, ¿quiere que se los enseñe? Y yo que era el pastor en ese entonces de la iglesia, ¿no? Digo, hermana, pero primero hay que sentar una base sólida, hermana. Y ya hay que sentar las verdades espirituales elementales, básicas, sembrar, escarbar, es decir, escarbar un poquito, aplanar, encontrar piso fijo, aplanar un poquito más y entonces empezar a edificar con otros temas. Digo, sí vamos a estudiar un día Apocalipsis y profecía, pero es necesario primero alimentar su vida espiritual básica, que aprenda a orar, que aprenda a leer su Biblia, de qué manera leerla, que venga a los cultos, que pueda aprender a compartir su fe de alguna manera en las oportunidades que haya, que tenga más convicciones en su vida, para entonces ir escalando poco a poquito, de acuerdo, conforme vaya usted madurando en su vida espiritual, se va a ir profundizando más, no va a entender nada, no va a entender mucho. Si empezamos a estudiar ahora mismo Apocalipsis, se nos van a asustar, hermano, va a tener pesadillas. Entonces hay que ir avanzando poco a poco. Pablo utilizó ahí en el término carnales, en el versículo 1, donde dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, versículo 1. Ese término que utilizó Pablo en el versículo 1, carnales, se tradujo de un adjetivo griego, el término fue griego porque se hablaba el apóstol Pablo y lo escribió, que fue el término sarkinos. El término sarkinos significa literalmente hechos de carne, sarkinos. Y el término sarkinos, que quiere decir hechos de carne, implica en sí misma esta palabra debilidad o inmadurez. Como un niño es inmaduro y es débil y es frágil. Es la razón por la cual dice Pablo, dice, no les pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, hechos de carne, frágiles, débiles, como niños en Cristo. Es decir, como si fueran recién nacidos, aunque no acaban de entregar su vida a Cristo. Así, aunque no sean recién convertidos, les tuve que hablar como recién convertidos. Hay cristianos que a simple vista uno puede decir, mira nomás, qué espiritual esta hermana. Mira este hermano, qué espiritual. Lo que dijo en su testimonio, sí, pero en su actuar
puede ser un cristiano débil. Un día se levantó una hermana a decir algo en una iglesia algún día en Estados Unidos. Y dijo la hermana, dice, aquí en la iglesia hay muchos hermanos carnales. Me dio risa por dentro, ¿verdad? Dice, en la iglesia hay muchos hermanos carnales. Dice, usted los va a mirar, pastor. Dice, pastor, usted los va a mirar. Se va a dar... Y lo dijo así. Pues yo llegando a la iglesia. Se va a dar cuenta, pastor, dice, hay muchos más carnales que aparentemente parecen que aman al Señor. Dice. Pero se va a ir dando cuenta, dice, que no es lo que ellos son. Ni por modestia se incluyó la hermana. No fue una hermana problemática, pero sí nos causó ciertos inconvenientes en la congregación esta hermana. Dije, entonces lo que la hermana estaba diciendo se estaba describiendo a sí misma. Después yo ya llegué a esa conclusión. Porque tenía muchos años de haberse convertido a Cristo desde una jovencita, ya tenía adolescente, ya se había casado, etc. Pero actuaba como un cristiano obstinado. Y decía, entonces la hermana no se incluyó y debió haberse incluido ahí. Así que entonces Pablo dijo, no les pude hablar como espirituales, sino como a hechos de carne. En Mateo, por ejemplo, 26:41, si vamos a este pasaje y alguien lo encuentra, puede leerlo, por favor. Mateo 26:41. Mateo 26:41. ¿Quién lo tiene, hermano? Mateo 26:41. Ya lo tengo yo. Dice, velad y orad, dijo Cristo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu, es decir, nuestra área espiritual quiere hacer lo que debe de hacer y entiende lo que tiene que hacer. Pero la carne, por otro lado, porque nosotros somos carnales, hermanos. ¿Somos carnales o no? O están como la hermana que les acabo de decir. Todos somos carnales. Porque todos estamos hechos de carne. Y es lo que dice Pablo, vosotros sois carnales. Es decir, son seres humanos, pues, hermanos. ¿O viene del otro, de Marte? ¿Okay? Somos carnales. Estamos hechos de carne. Y como estamos hechos de carne, es decir, somos meramente humanos, tendemos a cierta inclinación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes son carnales, es decir, son hechos de carne, somos seres humanos, tenemos ciertas debilidades, pero ustedes se han dejado llevar por sus debilidades. ¿Sí se entiende? Todos somos carnales porque somos carne viva. Y como seres humanos, nuestra carnalidad nos orilla a debilidad. Cristo lo dijo, la carne es débil. Tú como ser humano vas a ser débil, aunque tengas una parte espiritual que te va a empujar a hacer lo correcto, la carne es débil. En este caso también es fuerte, ¿no? Porque a veces la carne gana a lo espiritual y es más fuerte que la debilidad, por supuesto. Entonces, en ese sentido, Pablo se refiere, ¿no? Somos carne, son carne, y como tal, como seres humanos, tienden a ser débiles en cierto sentido. Pero en la primera visita que Pablo le hizo a los hermanos de Corinto, él les dijo que eran débiles por la sencilla razón de que acababan de convertirse a Cristo. Y allí Pablo utilizó otro término. Vamos a verlo más adelantito. En el versículo 3 y versículo 4 dice la Biblia, porque aún sois carnales. No les tuve que dar lechita y no vianda porque no eran capaces de aprenderla, de escucharla, ni practicarla, ni todavía. Porque aún sois, ¿qué dice? Carnales. Ahí es otro término el que utilizó Pablo. Ya no fue el término sarquinos. Aquí Pablo ya cambió, pero quien tradujo la Biblia, los hermanos que tradujeron la Biblia, aquellos españoles, se quedó así, carnales. Pero vamos a ver qué significa. Porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales
En el versículo 3 y el 4 menciona Pablo en 3 ocasiones el término carnales, pero ya no lo mencionó el término sarquinos, que significa hechos de carne. Ahora Pablo se dirigió a ellos, a los hermanos, como carnales y cambió el vocablo. Ahora utilizó el término sarquicos, ya no sarquinos, hechos de carne, sino sarquicos. El término sarquicos significa que se caracteriza por la carne. Dice Pablo, ya ustedes son carnales, son seres humanos y tienden a ser débiles por alguna razón. Así es nuestra naturaleza. Pero ustedes continúan siendo débiles, pero ya no tanto porque su naturaleza se los conduce ahí, sino porque ya los caracterizó a ustedes de ser de esa manera porque así quieren ser. ¿Sí se entiende, hermano? Ya es diferente. Una persona puede no ser algo, pero puede tener cierta característica de lo que no es. Usted puede llegar un día y ponerse el uniforme de un equipo de béisbol. ¿Eso quiere decir que usted es beisbolista? No. Que usted se ponga una bata blanca y se ponga el estetoscopio y se pare fuera del seguro social. Va a aparentar algo que no es, y no por ponerse esa indumentaria quiere decir que usted es médico, ¿verdad que no? Si usted se pone el traje de bombero, no quiere decir que es bombero, pero trae algo característico de un bombero, de un policía, de un médico. ¿Sí me doy a entender? No lo es, pero lo caracteriza. Y puede ser que en un momento dado se pueda involucrar en esa práctica sin serlo. Es lo que dice Pablo. Ustedes son carnales, es decir, hay algo que los caracteriza. Son carne, pero ya no deberían de actuar en base a la carne por naturaleza. Ahora deberían, siendo de Cristo, deben de actuar de manera espiritual, debilitar más su carne para fortalecer más su espíritu, pero han hecho lo contrario. Ahora ustedes ya los caracteriza todo lo que corresponde a la carne, no siendo del Señor Jesucristo, pero están actuando como carnales, como si se acabaran de convertir a Cristo. Así que cambió el término. Ahora Pablo dice, no, hermanos, y no es así. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 8, versículo 4. Unas páginas atrás. Pablo les habla a la iglesia de Roma y les habla un poquito de la carnalidad. Romanos 8:4. ¿Qué dice, hermano? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente. Gracias, hermano. Dice Pablo, nosotros como creyentes no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora andamos de acuerdo al Espíritu. Pablo dice, a los de Roma, ya no nos caracteriza lo de la carne, ahora ya somos del Espíritu. ¿Sí se entiende? Se entiende que un cristiano ya no debe ser carnal en ese sentido, que lo caracterice su propia debilidad. Y en base a esto, ese es el pensamiento de obstinación. En el primer término, carnales, la idea central de ese término, carnales o carnalidad, es debilidad. En el segundo término, en el versículo 3 y 4, carnales, el significado literal de esa palabra ya no implica debilidad, implica ahora obstinación. ¿Qué quiere decir obstinación, hermano? Ser terco. Una persona obstinada es una persona necia, testaruda, terca, que se quiere salir con la suya, sabio en su propia opinión. Un día estábamos en el instituto bíblico y nos dijo el maestro, a ver, lean tal versículo, y fuimos todos, a ver, hermana fulana de tal, dice, lea el versículo, y empezó a leer, perdón, hermana, dice, pero está leyendo el versículo incorrecto, creo que es el otro, está leyendo otro capítulo. No, este es el que usted dijo, dice, no, hermana, está leyendo otro. Y la hermana siguió leyendo, él dice, hermana, discúlpeme, le dice el maestro, pero no continúe leyendo ese versículo, porque no es el que le dije. Pues estoy leyendo el versículo 25, sí, pero del capítulo 8, yo le dije que el 9, por mencionar algún capítulo, ¿no?
No, estoy leyendo el 25 del 9, decía, o del 8, decía, según ella. Pues al menos que sea otra Biblia la que yo tengo, diferente a la suya, dijo la hermana, ¿no? Santo Dios. Dice, hermana, ¿qué dice arribita? Lea el pasaje, vamos a decir, Romanos, sí, Romanos. Busque el capítulo 8. Aquí está el 8, ahora vayas el 25. ¿Qué dice? Y se quedó callada la hermana, como que entendió. Ah, mire, aquí está el que usted me estaba diciendo, dice. Y ya siguió leyendo. Eso se llama obstinación, terquedad, testarudez. Los hermanos de Corinto eran testarudos, si me permite el término. Eran obstinados porque muchos de ellos, la mayoría, se habían convertido a Cristo. Tenían años de haberse convertido a Cristo, mucho tiempo. Probablemente había algunos de años ya en ese entonces. Y ya no se esperaba que fueran débiles. Ahora los hermanos continuaban siendo carnales y sus prácticas eran meramente de acuerdo a la carne, pero era porque ya querían ser así. Por eso en alguna ocasión en una predicación yo mencionaba que la debilidad prolongada se convierte en obstinación. No, así estoy bien, dicen los hermanos. Se supone que hermanos ya que deben tener cierta madurez espiritual por el tiempo que conocen a Cristo y por el tiempo que han escuchado predicación y por el tiempo que han aprendido. Y ya escuchar a hermanos así de tiempo, decir, no, así está bien, no pasa nada, así está bien, así estoy bien. Ya es obstinación. Ya no es que sean débiles, sino es que son tercos. No, es que así oro yo y se acabó, hermano, no tiene por qué decirme que ore diferente. Un día le dije, hermano, la Biblia, el hermano oraba y oró por las ofrendas y, Señor, bendice el culto, las ofrendas, amén, dijo. Algo faltó. ¿No oró en el nombre de Jesús? Y terminó el culto y le dije, hermano, le digo, hay que orar en el nombre de Jesús. La Biblia dice. No debe de cortar de repente. Cristo dijo, sí, pero ¿dónde dice hermano, por favor, cuántos años tiene el Evangelio? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Cristo, creyendo lo recibiréis. Y otros versículos más. Así que tiene que orar en el nombre de Jesús. Bueno, está bien. En otra ocasión lo volví a pedir que orara en un culto y pum, cortó de repente. Y ya era un hermano de tiempo. Le volví a decir al hermano, no oró, no pidió en el nombre de Jesús. No pasa nada, pastor, Dios conoce. Sí, hermano, pero en la Biblia dice que hay que pedir el nombre de Jesús. Y no tenemos que brincar por alto, por eso estamos así. Es como decir, se puso en amarillo, le acelero en amarillo el semáforo, no pasa nada. Pues no pasa nada, pero no debe pasarse en amarillo. Mucho menos en rojo. Y así, no pasa nada, el Señor me oye. Sí le oye, hermano, pero no está pidiendo de acuerdo como Cristo lo estableció. Oraciones dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo interviene en nuestras oraciones. Necedad. Bueno, vamos a continuar. Andar como los demás hombres es una prueba evidente de carnalidad pecaminosa, no solo de debilidad. Si volvemos a 1 Corintios 3, dice el versículo 3, la última parte, no sois carnales y andáis como hombres. ¿A qué hombres se está refiriendo Pablo aquí? Y andáis como hombres. Sois carnales y andáis como hombres. Sois carnales y andáis como hombres. Se está refiriendo al hombre natural. Versículo 14 del capítulo 2. Pero el hombre natural. En cambio, el hombre espiritual. Pablo se refiere, cuando ustedes muestran carnalidad, están mostrando como si fueran los demás hombres, es decir, el hombre natural, como si todavía no fueran creyentes, pues. Pablo dice, hermanos, tu vida, tu testimonio, aunque eres creyente, estás demostrando lo contrario, como si no fueras de Cristo. Es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos. Bueno, ¿vamos bien hasta ahorita, hermano? ¿Sí? ¿O no? Bueno, les voy a preguntar al ratito, 2, y terminamos, solamente voy a introducir el punto 2 porque ya nos viene el tiempo, se nos está adelantando el tiempo, ¿no? Bueno, ya presentamos, ya describimos el problema que había en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema, hermanos? A ver, digan, a ver si van a entender, si no, pues para regresarme de la introducción. Eran bebés espirituales, muy bien, ¿qué más, hermana? Era una iglesia testaruda, muy bien.
¿Y era testaruda por qué? U obstinada, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que ellos decían, ¿no? Porque querían salirse, eran sabios en su propia opinión. No. Hablaban, todavía existía el don de lenguas en aquel entonces, y hablaban, Dios les daba el don de lenguas a un hombre, a un varón, para que dieran un mensaje a la iglesia, pero había hermanas que querían enseñar también. Pablo dice, no, las hermanas no, solamente varones. Ahí lo dice, 1 Corintios 12, 13 y 14. No, el don de lenguas y profecía es solo para hombres. Y si van a hablar, hablen por turno. Si uno está hablando, el que quiere hablar, espérese a que termine el primero para un segundo, y no más de 3, para que den ese mensaje de Dios a la congregación. Pero las hermanas no pueden predicar y enseñar en la congregación, les dijo Pablo ahí en el capítulo 14. Pero había hermanos que querían predicar. Testarudos. Iglesia, sí, hermana, tú predícale porque tú tienes facilidad de palabra. No, pero no te correspondía. Pablo dice, no, hermano, así no es. Debe ser como debe ser. Y Pablo reguló ciertas cosas en la iglesia de Corinto, pero los hermanos no nos... Según a los Corintios, en la segunda carta no nos dice que los hermanos se corrigieron, tristemente. ¿Verdad? Muy bien, vamos rápidamente, solamente a introducir el punto número 2. Vamos a explicar la solución. Ya describimos el problema, descripción del problema, ahora vamos a hacer la explicación de la solución. ¿Qué Pablo les presentó para que se solucionara el problema? ¿Cuál era una de las manifestaciones de la carnalidad de los hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo dijo, sois carnales? Me voy a salir de cuadro, ¿verdad? Perdón. Había mucho favoritismo en la forma de predicar, que se decía faccionismo. Faccionismo. Pero no era la manera de predicar, ¿no? No. ¿Era quién? La vista. O sea, Era de los hermanos respecto a los predicadores. Exactamente. Que, si le entiendo la idea, ¿no? Sí, hermano. Que había celos, contiendas y disensiones. Había celos, contiendas y disensiones en virtud de que los hermanos tenían favoritismo por los predicadores. Y Pablo les dice, a ver, vamos a establecer algo, les voy a explicar para que sepan. Entonces les presenta la solución. Versículo 5, 1 Corintios 3, 5, es muy interesante. Dice, ¿qué pues es Pablo? Bueno, el 4 ya lo leímos, ¿verdad? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Luego dice, nada más. Tanto Pablo como Apolos, y más adelantito, pues vamos a incluir a Cefas también, ¿no? Y cualquier otro predicador. Servidores, 5, ¿verdad? Solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno Dios le concedió. A lo que Dios le permitió. Pablo se había ganado a varios corintios para Cristo, Pablo a otros, pero había otros miembros de la iglesia de Corinto que ni Pablo ni Apolos los había ganado para Cristo. Fueron otros hermanos. Y eso es lo que a cada uno Dios le concedió, por eso dice Pablo, ¿no? Te dio la oportunidad por medio de nuestra instrumentalidad, que bueno, pero no todos los ganamos para Cristo nosotros, dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores. Pablo recuerda a la iglesia de Corinto, hermanos, que quienes les hablaron la palabra del evangelio fueron solamente ¿qué? Servidores. Literalmente la palabra que utilizó Pablo ahí en el versículo 5, servidores. Servidores. Es interesante, esta palabra servidores se tradujo del término griego diáconos, o diáconos es el término, diáconos. El término diáconos literalmente significa el que sirve a la mesa o mesero. Así que un diácono, en este sentido, es un servidor de Dios. Ahora hay que diferenciar entre un servidor general como un predicador y un diácono como un oficial de la iglesia. ¿Ok? Aquí Pablo está hablando no de los diáconos, en sentido general está hablando de un servidor de Dios que les ha servido la palabra de Dios, el evangelio, para que se nutra su vida espiritual. En ese sentido. ¿Ok? Servidor es el término diáconos o diáconos, que es el que sirve a la mesa. ¿De dónde viene la idea de este término, hermanos? Diáconos. Aunque en la Biblia no menciona en el libro de los Hechos, capítulo 6, el término diácono, se ve en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante,
la naturaleza del oficio de un diácono. Surge en la necesidad de ayudar a los pastores de la iglesia de Jerusalén, que eran los 12 apóstoles, porque se estaban dedicando a la predicación, a la oración, a lo espiritual, pero también se estaban dedicando a administrar el aspecto material de la iglesia. ¿Cuántos hermanos había en la iglesia de Jerusalén? Muchísimos, dijo un hermano, ¿no? Demasiados. Los que se convirtieron en el sermón de Pedro, mínimo 3,000. Literalmente eran miles, hermano. Y entonces los apóstoles, los 12, eran los pastores, literalmente. Y eran los que administraban el aspecto material. Se les sobrecargó el trabajo en el ministerio. Entonces comenzaron a descuidar un poquito la predicación y un poquito el administrar las despensas, la comida, el ver a las viudas y esos aspectos. Entonces dice en el versículo 1, en aquellos días, hoy en Hechos 6, como creciera el número de los discípulos, de los creyentes, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, como que en la iglesia de Jerusalén había hermanas necesitadas o familias necesitadas más que otras, entonces la iglesia se hacía cargo de ellos de manera temporal. No fue algo permanente, fue algo temporal. Entonces los hermanos comenzaron a juzgar, a murmurar, ¿por qué a mi abuelita sí le dieron y a la mía no? Entonces dice que eran desatendidas, dice, de las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud, a la iglesia de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, lo espiritual, que era lo que Dios los había llamado realmente, ¿no? Su ministerio primordial, para servir a las mesas. Es decir, descuidar la palabra de Dios para servir alimento. No estaban menospreciando uno que lo otro, sencillamente Dios los llamó a un aspecto espiritual, más que al material. Les dice, busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, es decir, que sirvan a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud de los hermanos, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, al hermano Felipe, que fue un evangelista, al hermano Prócoro, al hermano Nicanor, al hermano Timón, yo creo que trabajaba en un barco, ¿verdad? Y al hermano Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y entonces los apóstoles se dedicaron a lo suyo, supervisando lo otro, y crecía la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces los apóstoles dijeron, vamos a dedicarnos más a lo espiritual, vamos a supervisar el trabajo del servicio a las mesas, pero vamos a estar dedicados más y vamos a persistir más en lo que Dios nos ha llamado, lo espiritual. Pero no voy a descuidar que todo esté en orden de lo material. Eran los encargados, los supervisores, los obispos, los ancianos. No podían descuidar un aspecto ni el otro. Aquí no se les llama diáconos, el término en sí, como Pablo lo menciona más adelante, que les dice a los hermanos de Filipo, saluden a los obispos y diáconos. O la carta iba dirigida a los obispos y los diáconos. Pero aquí habla de los servidores, los que sirven en las mesas. Entonces aquí vemos la naturaleza del oficio de un diácono, aunque no se menciona diácono. No podemos decir que eran diáconos, pero es la naturaleza, era algo de la función que tiene un servidor, es decir, un diácono. Así que Pablo dice, los que somos predicadores, Apolo, Cefas y yo, Pablo, sencillamente somos diáconos, es decir, somos servidores, somos los que les servimos a la mesa la palabra de Dios a la congregación. Así que, voy a terminar. Si volvemos a 1 Corintios capítulo 3. El apóstol hace ver a los hermanos griegos que los ministros o los predicadores
son aquellos que le sirven tanto la leche a los débiles o recién convertidos y las viandas a los más maduritos a la mesa para poder fortalecer y desarrollar su espiritualidad y no permanecer en debilidad, en obstinación y pecaminosidad. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Pablo dice, hermanos, a ver, tranquilos? La carnalidad que los ha caracterizado hasta ahorita es en virtud y en resultado de que ustedes están siendo faccionismo. Y no tienen bien definido quién es un predicador. Pablo dice, un predicador es esto, nada más, un servidor. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Pablo diciendo, pues ¿quiénes somos? No somos nada. Comparado con Dios, ¿no? Por supuesto. Porque continúa diciendo, versículo 6, yo planté, dice Pablo, yo planté el evangelio, vino Apolos, regó la semillita que yo les dejé, dice, pero nos fuimos. Y aún estando ausente nosotros, ¿qué dice Pablo? El crecimiento que ustedes tienen a nivel espiritual y todo lo que ustedes tienen, que han sido, Dios los ha enriquecido, que no lo han utilizado todos los recursos, por cierto, dice Pablo, eso lo da Dios. Pablo no está, Apolo no está, Cefas no está, pero el crecimiento Dios lo da. ¿Cómo crece una semilla, hermano? Es un misterio, ¿no? Siempre un frijolito en la noche, 2, 3, 4 días, hermano, ya creció. Sale. Puede grabarlo, ahora ya lo podemos grabar y vamos viendo ahí en cámara rápida cómo puede salir, pero solamente Dios hace crecer una semilla. La semilla del evangelio en una persona recién convertida es una obra del Espíritu Santo en la persona nada más. No es del predicador. El predicador se sirve, alimenta. ¿Qué hace una ama qué hace la mamá en la casa? Bueno, además de muchas cosas, ¿no? Pero la mamá siempre busca alimentar bien a la familia, ¿verdad que sí? No te vayas, mijo, me voy a levantar para hacerte desayuno. No te levantes, mamá, yo me voy temprano. Y cuando uno se levanta, ya está el desayuno ahí. O ya está la mamá. Toma, mijito, ahí está con un tupper o con una Ziploc. O la loncherota, ¿no? Y llévate taquitos, y llévate esto, y aquí está. Y tú una manzanita, y llévate las papitas, y llévate esto. Y ahí sale uno cargado con tanta cosa. Porque no quiere la mamá, quiere que se alimente bien el señor o los hijos, ¿no? Sí me doy a entender. Un predicador lo que hace, se para un predicador, el pastor, detrás del púlpito y alimenta a la iglesia. Para que la congregación no se quede en ese nivel, como se quedó la iglesia de Corinto, en un nivel de debilidad. Entonces Dios utiliza todos los recursos, el Espíritu Santo utiliza los recursos que tenemos como iglesia. ¿Qué tenemos para aprender? Los himnos. Cantamos himnos que nos fortalecen, ¿no es cierto, hermano? Escuchamos la música, cantamos los himnos, escuchamos testimonios, peticiones y viene la predicación y Dios nos fortalece, nos alimenta y nos vamos a casa. El día que usted se vaya a la casa diciendo pues y se sienta igual, quiere decir que no puso atención. Porque el alimento que se le da aquí en la iglesia, hermanos, es alimento. No son chetitos ni son ahí totopitos para que se llene y a ver, pasar el ratito. No, usted ya escuchó tanta predicación que ha escuchado por parte del pastor. Es alimento. Si usted no crece, es por obstinación nada más. Nada más. Y es porque no quiere crecer. Pero a veces nos obstinamos. Nos obstinamos. Y no debiéramos ser así. Que Dios nos guarde, hermano. Si hay debilidad en nuestras vidas, que sea eso. Porque seamos nuevos convertidos y no porque seamos obstinados. Tenemos que ir aprendiendo. Dele gracias a Dios cuando viene a la iglesia, cuando ya salió del templo, ya llegó a casa, dele gracias a Dios porque vino al templo, porque se le predicó. Nunca le ha faltado predicación, ¿verdad que no? Nunca le ha faltado enseñanza. Entonces, tenemos que crecer espiritualmente, debemos de avanzar en nuestra vida espiritual, tenemos que madurar espiritualmente en ese sentido, porque Dios ha tenido el cuidado de darnos a ustedes y a nosotros alimento espiritual a través de los predicadores. Y usted ya sabe, el pastor no deja pararse detrás del púlpito a cualquiera, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, el pastor ese, porque Dios le dio ese encargo y esa responsabilidad. Alguien viene y enseña algo incorrecto, él es el responsable.